Buenos días, profesora. Mi nombre es Arid Méndez y a continuación les relataré algunos hechos que dieron paso a que se conformara la nueva Constitución, como fue la Constitución de 1991. Bueno, en primer lugar, la política de Colombia a través de la historia ha sido caracterizada por su inestabilidad y sobre todo en el siglo XX Colombia vivió un conflicto bipartidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que generó grandes olas de violencia en todo el territorio colombiano. Para remediar esta situación se llegó a un acuerdo político llamado el Frente Nacional, el cual consistía en repartirse el poder entre ambos partidos y asimismo los cargos administrativos públicos. Esta política fue de carácter constitucional mediante el plebiscito realizado en diciembre del año 1957. Entre los objetivos que tenía el Frente Nacional era crear un sistema político jurídico que permitiera la modernización del Estado y, por supuesto, superar esa época de violencia que vivió nuestro país. De manera parcial se cumplieron esos objetivos, ya que al no permitir diversas expresiones políticas, se generó un movimiento insurgente hacia la década de 1970 y se puso de manifiesto la crisis de gobernabilidad y legitimidad que vivía el país. La legitimidad es entendida como el respaldo ciudadano que se tiene hacia el Estado y a sus decisiones, pero debido a diversas situaciones y crisis que había vivido el país, este respaldo ciudadano no existía. Y la gobernabilidad es la capacidad que tiene el gobierno para tomar decisiones y llevar a cabo un buen desempeño político, pero eso no lo cumplía nuestro país, ya que entre los elementos que no cumplía era que el gobierno no creaba objetivos y tomaba decisiones para que hubiera un adecuado funcionamiento político. Tampoco había mucha participación ciudadana. La legitimidad y la gobernabilidad no iban de la mano para que hubiera representatividad de diversos actores políticos y tampoco había capacidad del gobierno para llevar a cabo las disensiones y llegar a un consenso. Finalmente, esas características mostraban que el país no estaba en su mejor momento de gobernabilidad y por consiguiente mostraba hechos que se vivían a diario de ingobernabilidad política. Pasados los mandatos presidenciales durante el Frente Nacional, subió al poder Alfonso López Michelsen, quien inició una serie de acciones para llevar una reforma al sistema político, tratando de convocar una asamblea constitucional que reformara dos áreas fundamentales como era el régimen administrativo y municipal y la administración jurídica. Él quería sacar a un Estado centralista, tanto administrativo como político, y abrir más canales de participación. Asimismo, iniciar acciones contra la crisis de impunidad y organizaciones delictivas, pero no fue asequible ante la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, Turbay Ayala también quiso hacer unas reformas y modificaciones tanto a la parte jurídica como al Congreso Nacional, pero la Corte Suprema de Justicia lo declaró como inasequible. Ya para el mandato de Belisario Betancur, ya colocó propuestas más radicales y inició una serie de estrategias que llevaran relaciones con las guerrillas como el EPL y el M-19 y así iniciar conversaciones, pero esto no fue exitoso por incumplimiento de las partes y se generó una guerra sucia que desencadenó en la trágica toma del Palacio de Justicia los días 5 y 6 de noviembre de 1985. Concluyendo con esta época de ingobernabilidad, Virgilio Barco pone fin al Frente Nacional y reglamenta la elección del alcalde popular, la consulta popular y la creación de consejos de rehabilitación. Así se fueron desencadenando hechos que suscitaron la conformación de una nueva constitución. En primer lugar, el movimiento insurgente y también la presencia del narcotráfico con su propuesta de no Estado que potenció la violencia entre un confrontamiento terrorífico entre el Estado y el narcotráfico y puso en evidencia la debilidad del Estado y su inoperancia para controlarlo. Los episodios ocurridos al finalizar la administración de Virgilio Barco, especialmente el asesinato de varios candidatos presidenciales, fueron dinamizadores e impulsadores del proceso constituyente, como lo fue el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 a causa de su oposición de la participación de narcotraficantes en el Estado y su propuesta de extradición como candidato a la presidencia. Esto motivó el movimiento legítimo llamado la Séptima Papeleta, que fue impulsado por el movimiento estudiantil bajo el lema Todos podemos salvar a Colombia, que consistió en la siguiente síntesis. Primero, rechazar todo tipo de violencia en Colombia. Segundo, exigir el respeto a los derechos humanos. Tercero, apoyar a las instituciones democráticas en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo
las guerrillas y cualquier tipo de movimiento insurgente o ilegal. Cuarto, rechazar todo tipo de intervención armada en nuestro país de países extranjeros. Y por último, convocar al pueblo para llevar a cabo una reforma institucional. De esta manera, la séptima papeleta se constituyó en una realidad cuando el 11 de marzo se evaluó una convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente por más de 1 millón de votos y se permitió una participación activa y más directa de la sociedad en el proceso de democratización y modernización institucional. Fue así como en 1991 se conformó la Asamblea para crear una nueva Constitución, ya que nos habíamos regido por la Constitución de 1886, la Constitución centenaria y más longeva del país, la cual permitió al presidente que tuviera más facultades y le confirió a la nación el nombre de República de Colombia. Pero esta Constitución del 1886 tenía grandes limitaciones en cuanto al sistema de derechos individuales, ya que restableció la pena de muerte, tenía medidas contra la prensa y, aunque se permitía la elección de los candidatos, condicionaba el voto a ciertas circunstancias. Era por esto que necesitaba un cambio y fue así como se conformó una carta política con 380 artículos y 60 transitorios el día 4 de julio de 1991. ¿Qué trajo de nuevo esta Constitución de 1991? Bueno, en primer lugar, la Constitución de 1886 colocaba al Estado como un Estado de Derecho donde primaba el derecho colectivo y no el derecho individual. En cambio, la Constitución de 1991 colocaba al Estado como un Estado social de derecho donde primaban las libertades individuales y no las libertades colectivas. También aparece una nueva acción que es la acción de tutela. Esta protege los derechos de los colombianos que no existían en la Carta Constitucional de 1886 y también la Corte Constitucional es un elemento clave para la Constitución de 1991. En cambio, en la Constitución de 1886 no había Corte Constitucional. Además, la Constitución de 1991 trajo nuevas libertades como la libertad de cultos, ya que en la Constitución de 1886 solo se podía encomendar al Sagrado Corazón de Jesús y se podía rendir culto a la Iglesia Católica. Esta Constitución de 1991 permite que uno pueda tener propiedad privada. Además, también hay una mayor democratización y entes que apoyan la participación democrática. También se hizo una mayor descentralización del país y se dio también importancia a la parte regional y local y se le quitaron algunas funciones a los presidentes para dar mayor participación a otros entes gubernamentales. Un dato interesante es que antes de que existiera la Constitución de 1991, el territorio de Colombia estaba dividido en departamentos, intendencias, comisarías, pero ahora con esta nueva Constitución solamente se anunciaron 32 departamentos y cada uno con su capital. Algo relevante de esta Constitución es que enfatiza mucho más en los derechos humanos. Además, se pone en conjunto para luchar contra la corrupción, ya que puede revocar el mandato a una persona que sea corrupta y que viole las normas como presidente. Dentro del Poder Ejecutivo, los cambios que se hicieron fue que, aparte del presidente, se colocaban otros entes gubernamentales. También se colocaba el cargo de vicepresidente y gobernadores y alcaldes populares. Dentro del Poder Legislativo se eliminan los suplentes con esta nueva Constitución y determina un periodo de 3 años para los diputados y congresistas, y así también coloca un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los congresistas. Dentro de la parte jurídica, la Constitución de 1991 establece unos cambios, como es la introducción de la Corte Constitucional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación como aparatos que administran la justicia. En general, esta Constitución trae grandes cambios como la implementación del cumplimiento de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, pero lo más importante de todo es que esto se puede aplicar en todos los niveles y que los únicos beneficiados seamos los colombianos.